siempre conflictos de separación, o bien si es de epidermis. Entonces eran siempre pues, esas erupciones, tipo de enfermedades esa temática en piel. Ahora bien, en la piel también pueden haber granos, forúnculos, etc. Está claro que cuando hay ¿cómo se llama? El cambio hormonal, chicos y chicas tienen más granitos y cosas en la piel. Que también hay una predisposición familiar, porque a veces la mamá ha padecido granitos en la piel, pues los hijos normalmente pues más fácilmente tienen esa predisposición. Está claro que hay información que se pasa de padres a hijos, porque si no hubiera ninguna información que pasara de padres a hijos, no habría evolución. Pero muchas de las enfermedades que se dicen en hereditario habría que ver si lo que heredas no es la forma de relacionarte con la vida, no tanto la herencia de la enfermedad en sí, sino la forma con que tú te confrontas con la situación, la educación que recibes y que te hace que tú te identifiques de la misma manera con las circunstancias de la vida. Entonces, si es la dermis, si son forúnculos, abscesos de piel, granos en la piel, purulentos, siempre es algo que afecta a la dermis, que es una capa que está debajo de la epidermis. En ese caso, en la adolescencia hay que tener muchísimo cuidado, especialmente los niños y niñas que son más sensibles a padecer granitos en piel, de no herir la susceptibilidad del niño y de la niña, de no herirle sus sentimientos con palabras que dicen, pero yo qué sé, como decía, agresiones como decir, eres un estúpido o eres idiota, es que ¿dónde tienes la cabeza? Yo qué sé, cosas de desvalorización, de agresión, que se lo dices a la cara al niño. Porque, o sea, yo me recuerdo hace años que vi un niño adolescente que tuvo un absceso en la cara, pero que llegó el absceso purulento después de hacerse tan grande que en el hospital incluso el mundo se asustaron de no abrirlo ya para hacer un acto. Y finalmente no se hizo. Pero fue, o sea, casi al punto de intervenirlo quirúrgicamente. Y tú, ¿cómo habrá hecho este acceso? Porque no era un acceso dental ni nada, era un acceso en la piel, pero de una proporción espantosa. Y entonces preguntando al niño, ya los padres estaban separados, y el niño, el padre en un momento dado se enfada por un problema que había el fin de semana cuando estaba con el padre, y el padre por teléfono le insulta muy fuerte al hijo por teléfono. Y el acceso se le hizo aquí. ¿Sabéis dónde se pone el auricular? Pues se le hizo el acceso, así que le cogía el oído, mitad del cuello, mitad la mandíbula, pero una cosa brutal. Un acceso impresionante. Justo en el lugar del teléfono. Quiere decir que cuando trabajas esta perspectiva te das cuenta que muchísimas veces lo ves tan claro la relación de cómo el cuerpo responde a nuestras vivencias que no lo dudes ni un instante, ¿no? Y por eso hay que tener cuidado, es decir, cómo se dicen las cosas, de qué manera se dicen. Siempre la intención, cuando incluso uno hace una corrección con un hijo, ¿no? Pero si tú pones límites con un hijo, siempre lo haces con una buena intención de precisamente poner límites para que el niño se sitúe mejor en la vida. No para descargar tu malestar, tu rabia, no para desvalorizar a tu hijo, no para vengarte del compañero o compañera con el que te llevas mal. Hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces se cometen gravísimos errores con los hijos, en las pautas que se les dan. Garganta, anginas. Anginas es una glándula, es endodermo, es atrapar, es decir, es el concepto de tragar la presa. ¿Qué significa esto como conflicto? Imaginaros que, yo qué sé, que tus padres te dicen, si sacas buenas notas, te compraremos una bicicleta. Y el niño hasta ese momento siempre ha sacado buenas notas. Tan convencido está que le van a comprar la bicicleta que bueno, él ya, pues imagínate, la imaginación va que vuela. El verano, la bicicleta, los amigos, los paseos para aquí, para allá, etc. Imaginaros que, o por lo que sea, saca una mala nota porque un examen le va mal, o hace una travesura que hace, ese segundo posibilidad es más probable,
hace una travesura que los padres me dicen, pues ahora te quedas sin bicicleta. Pero el niño ya había sacado buenas notas, imaginaros. La bicicleta era suya porque la promesa es, si sacas buenas notas tendrás bicicleta. Y de repente el niño hace una travesura, pasa cualquier cosa y dice, pues ahora te has quedado sin bicicleta. Como ya se lo habían prometido y ya había cumplido su parte del trato, la bicicleta ya era suya porque no la tenía. Es como tener, desde un punto de vista psicobiológico, es como un animal que tiene una presa en la boca y que ya lo va a tragar y que escapa un trocito de presa por el lado de la boca y viene a tragar y se lo quita, no se lo puede tragar. Hace una somatización en garganta. Y las anginas y la fase inflamatoria es cuando ya ha superado este conflicto, porque finalmente se soluciona de comprar la bicicleta, o porque ya se hace la idea y ya lo acepta, o lo que sea, soluciona, pero sobre todo si se la compran, si primero dicen que no, rotundo, y finalmente se la compran, pero ha estado unos cuantos días sufriendo por la pérdida de la bicicleta y de todo lo que supone la bicicleta, el verano, los amigos y todo, os garantizo que os va a hacer unas anginas como una casa de grandes. Una febrada, de esas que se infectan y que son purulentas y que pueden tener muchas complicaciones. Y no os encontraréis nunca, jamás, unas anginas muy graves, importantes, unas anginas que tienen un poco de cuello es diferente. Pero esas anginas importantes no encontraréis nunca un caso que el niño no haya sufrido un grave conflicto de atrapar la presencia. Hay algo que ya me han prometido y que yo estoy convencido que ya es mío, pero que todavía no es mío, y de repente me lo quito. Cuando yo considero que ya es mío eso. Eso es el típico conflicto de anginas. Oído. Muchísimas veces, o sea, tienes que saber que a nivel del desarrollo embrionario, y es ahí donde es muy importante a veces para evaluar bien las cosas psicobiológicamente, es muy importante a veces es bueno tener conocimientos de embriología energética porque hay cosas que me entienden mejor. Por lo tanto, es bueno leer sobre energética china y de otras culturas y embriología energética, pero también es muy importante tener conocimientos de embriología occidental, que tiene mucho más rigor científico de cara a relacionar cada tejido, cada órgano, cada capa embrionaria, muy claro la localización y cómo es la migración de las diferentes capas embrionarias, etc. El oído, en un momento del proceso embrionario, está unido a la garganta. De ahí que muchísimas veces complicaciones de vías respiratorias, de nariz, por ejemplo, de las vías se complican con oído. Está comunicado y se acumula moco en el oído. Entonces, una otitis, por ejemplo, es un conflicto de una voz de atrapar la presa auditiva. Aquí es lo mismo que las anginas, pero imaginaros que siempre, yo qué sé, siempre que tú sacas buenas notas, pues tus padres te dicen, bueno, pues mira, como has sacado buenas notas, pues aquello que te haciendo intrusión, pues te lo vamos a comprar. Y un buen día, la hijastra ha sacado buenas notas y dice, bueno, pues iré a llevar las notas a casa y seguro que ya sé lo que voy a pedir. Voy a pedir tal cosa y tú ya como has sacado buenas notas y tus padres siempre te hacen un regalo cuando sacan buenas notas y llega el momento, enseñan las notas y papá, mamá no proponen ningún regalo. Entonces, la chica dice, ¿pero me vais a dar un regalo con las notas? No, hija, eso es cuando eres pequeña, pero ahora eso ya es tu obligación, que ahora eres mayor. Hombre, no, nada más faltaría que tuviésemos que hacerte un regalo con las buenas notas. Eso de pequeña, bueno, cuando eres una niña, pero ahora ya no. Y claro, el niño y la niña sí esperaban. Eso es un conflicto de atrapar la presa auditiva. Esperaba esa palabra y no la recibieron. Yo tengo una pregunta. Cuestiones de tanto de cuello como de oído, ¿pudiera ser de no querer oír o de, por ejemplo, limitaciones de querer expresar y decir y no poder por circunstancias? Entonces, callártelo. Entonces, que sea esta parte la afectada o el oído. Sí, porque conozco dos casos que un poco pues van por ahí. Lo que pasa es que el querer decir algo y tenerte que callar no estaría más vinculado con la caja de información que las amígdalas en sí mismas, ¿sabes? Dolía el cuello, no sabía exactamente amígdalas en la caja de información. Luego, sí, efectivamente, también podría ser
O sea, no quiero oír. Por ejemplo, yo qué sé, cuando llegues a casa no dejas la chaqueta tirada. ¿Ya has recogido tu cuarto? Por ejemplo. ¿Sabéis estas cosas que son machaconas? Pues eso también podría ser. Otra vez siempre con lo mismo, es decir, saturación auditiva. Pero afecta, de todas formas, sea como sea, es distinto la parte. Es decir, afecta más al oído interno. Saturación auditiva. Es diferente del otitis normal corriente. Pero efectivamente afecta al oído igualmente. Temas gastrointestinales, diarreas. Claro, evidentemente que algún alimento en mal estado puede provocar una descomposición. Pero a veces hay un típico niño que cuando tiene exámenes tiene diarrea, ¿sabéis? Y entonces un poco, para entendernos el futuro colon irritable. Nuevamente el que tiene un colon irritable ya de niño, es muy común que digan, sí, me acuerdo cuando era pequeño, cuando tenía un examen, la que tenía un examen o tenía nervios, boom, iba enseguida al lavabo y iba muy suelto de cuerpo. Bueno, ya está mostrando el patrón ya desde pequeño, que esto se puede ir agravando con el paso de los años, depende de las circunstancias con las que se encuentra esta persona. Efectivamente, es un conflicto de querer que la situación pase rápido, es decir, como querer eliminar, porque el intestino grueso es donde se absorben sobre todo los electrolitos, el contenido hídrico y nutrientes, y que da forma finalmente a las heces. Si tú ahí aumentas mucho el peristaltismo y no da tiempo de absorber el agua y todos sus contenidos, pues las heces salen descompuestas. Entonces muchísimas veces un poquito de querer que esto pase rápido. Y entonces como respuesta del cuerpo aumenta el peristaltismo intestinal. Es algo que tú no lo controlas conscientemente. Mucha gente cuando está nerviosa le coge diarrea. Es un tipo de diarrea nerviosa. Entonces estas personas que les pasa eso tienen ese pequeño conflicto que lo arrastran desde la infancia y que muchas veces puede desencadenar un colon irritable. Urinario. Que afecta al sistema urinario podemos encontrar, las cosas más comunes podemos encontrar conductos, o sea, los conductos excretores, uretra, vejiga y uréteres, o bien parénquima renal. Una cistitis que los niños o niñas tienen es un conflicto de marcaje de territorio. Incluso el tema de hacerse vivir en la cama, que es muy frecuente cuando hacen el hermanito, es un conflicto de marcaje de territorio. Un niño que se hace vivir en la cama es un niño que en su momento ha sufrido una intromisión o sufre seguramente una intromisión en lo que es su espacio vital. Es decir, la mamá que me limpia el cuarto y me revuelve mis cosas o me ordena las cosas diferentes como yo lo haría. El hermano pequeñito que viene y me toca mis cosas. El hermanito pequeño que me ha quitado el protagonismo en casa. Yo qué sé, siempre son conflictos donde yo siento que alguien se intromete en mi espacio vital. Si es parénquima renal, puede ser, es muy común de ver un amiguito que está en la piscina y que está a punto de ahogarse. Es un conflicto de expulsión de agua. Entonces, hay una necrosis en el parénquima renal. Y cuando se repara, la reparación final de una lesión en el parénquima renal por un conflicto de agua, me ahogo, o veo que Fonento se está ahogando, o tengo una inundación en mi casa. Por ejemplo, es lo que luego se transforma en un tumor de Wilms. Yo he visto varios casos de tumores de Wilms en riñón diagnosticados después de unas inundaciones en la casa donde vive la persona. Te preguntas por un conflicto de agua, digo, ¿ha habido, un peligro de ahogo? ¿O ha visto a alguien cercano a usted con un peligro de ahogo? ¿O ha habido un tema, de inundaciones en la casa pensando de que no? Me dice, uy, sí, si hace tantos meses tuvimos una inundación en la casa que tuvimos que llamar a los bomberos. Es que es muy exacto, ¿eh? ¿Cómo el cuerpo se matiza ante eso? ¿Qué hace el cuerpo? Como no puedes, a veces con la situación se desborda si tú en ese momento el agua no es mucha, la puedes ir sacando con un cubo, no lo somatizas. Que resuelves fácilmente la situación. Si la situación te desborda mucho, yo siempre me fijo, ¿sabéis? En la primavera cuando hay estas aguadas, enriadas, que hay inundaciones, cuando veo a alguien que era muy afectado por las aguas, pienso, a ver que les ayuden pronto y que dure poco, porque si no, lo van a somatizar. Y
de formación profesional, ¿no? Pues bueno, yo he visto varios casos que ha sido así. Por lo que sé, estaba en un pueblo, ahí no había bomberos, ha habido muchas pérdidas materiales, hubo un momento que cuando estaba la gran riada fuerte, pues que se tenía miedo que subiera el volumen y se ahogara, se estaba perdiendo mucho material que tenían en la casa, en fin, hay mil razones que hay una carga afectiva unida a la emergencia biológica muy intensa. A nivel genital, bueno, yo creo que hay pondría más énfasis en una cosa. Muchísimo cuidado, especialmente con las niñas, porque una niña para salir herida no hace falta que sufra una agresión física sexual. No hace falta que llegue, a ver, para entendernos, consumación de un acto sexual con una niña, para que esta situación le afecte y le pueda tener graves secuelas. Bueno, graves secuelas, digo, por lo menos secuelas molestas, que le pueden, bueno, condicionar toda la vida. Basta con que sea una experiencia de connotación sexual desagradable en una edad que no tiene capacidad para integrar esa información. Quiere decir, el típico, que ahora ya no está tan común, pero antes había mucho esto, el típico exhibicionista que va a salir al colegio y que cuando van a salir al colegio abre la gabardina y enseña sus partes. Bueno, si la niña depende de qué edad tiene, y ya sabe, pongamos el caso, si la niña tiene 15 años y está con sus amigas y ya sabe perfectamente de qué va todo el tema sexual y ve ahí el exhibicionista en plena erección y desnudo, pues igual se les da por reírse, porque aquí no ha pasado nada. Además es una anécdota divertida que se lo contará a todas las amigas y entre sus padres y a todo el mundo. Ahora bien, si la niña es más jovencita, nadie le ha contado nada de la experiencia sexual, no ha visto jamás ni sabe lo que es la erección, y se encuentra de golpe y porrazo ese hombre a la caída de la noche en tinieblas con ese cuadro, se puede llevar un susto que la condicione como algo muy desagradable y que le quede un patrón de condicionamiento de rechazo a la relación sexual que la puede marcar el resto de su vida. Porque, entre otras cosas, el doctor Hammer dice que una situación así puede, o sea, no será una sublimación en el órgano sexual en sí, sino en el relé que regula esa área, y puede haber una inhibición de las terminaciones sensitivas de los órganos sexuales femeninos, que puede hacer que esta mujer no experimente nunca placer en su relación sexual. Y si a la población se hacen estadísticas y se les pregunta a las mujeres cuántas mujeres experimentan placer en su relación, conjuntamente al hombre, me refiero, llegar al orgasmo, son una minoría. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayor parte de la población femenina está herida por tabúes, porque antes había muchísimas tabúes en la educación de las mujeres. Yo qué sé, una mujer, o sea, no me acuerdo cuando yo era pequeña, a veces oías, pues una mujer se ha casado de penalti, o tal mujer es una fresca porque no sé qué. Tú vas oyendo cosas que en relación con todo lo que tiene relación con historias de parejas que tú todavía no sabes muy bien eso cómo funciona, pero en todo caso es un tema tabú que dicen, uy, ahí hay cosas muy malas porque todo el mundo critica mucho esto, ¿no? ¿Sabes? Como que, y te va creando una relación de miedo, de rechazo, de qué es esto, de qué pasa, de qué es eso de casarse de penalti, qué es eso de que ser una cualquiera, qué es eso de ser una fulana, y bueno, son muchas cosas que te van creando un tabú y una inhibición. Pues mucho ese cuidado. Pero hoy en día pasa menos, pero es que es muy fácil vulnerar a una niña, ¿eh? Muy, muy fácil. Herirla, ¿eh? Incluso simplemente que vea a un tiempo que no sea adecuado una película porno. Una película porno de un hombre o una mujer hechos y derechos que quieran hacerse una película porno, pues es su problema. Ya saben, a ver, conoce todos los aspectos sexuales y no hay ningún secreto. Es decir, mira, pero para una niña que no conoce apenas nada, una película porno puede ser muy hiriente, puede herir profundamente su sensibilidad. Sobre todo cierto tipo de películas que realmente de arte no tienen nada. Que puede herir profundamente. Entonces, cuidado, padres que dejen al alcance de las manos películas así, cuidado con ciertas revistas, cuidado porque pueden herir la sensibilidad de esa niña y que darle una inhibición, o sea, un rechazo, una sensación de asco, rechazo por todo lo que tenga una connotación sexual. Y que las puede dejar grabadas de por vida, además.
puede quedar algo grabado. Pues, cuidado con Internet, cuidado con las películas, cuidado con las revistas y siempre es bueno que haya franqueza, pero la franqueza se tiene que dar en la medida que la niña también, o el niño pregunta, o la niña, pues ven a las niñas, preguntan, ¿no? Darles una respuesta también correcta, adecuada, pero no nunca contarles nada y de repente que un día vean algo que les da una imagen totalmente corrupta de lo que es la sexualidad de un hombre y una mujer, ¿no? Una pregunta. ¿Es bueno que una hija se duche con su padre? A ver, yo creo que todo depende. Si los padres son naturistas y por lo tanto habitualmente están desnudos en la casa desde que la niña es chiquitita, con toda naturalidad no le veo ningún problema. Pero si los padres no son naturistas y ella no ha visto nunca a la madre hacerlo con el padre, puede... Y además, si la niña es naturista, seguramente irá a clubs naturistas y verá a otras niñas de su edad que también ven a los papás desnudos y que allí están todos desnudos. Entonces, no creo que haya problema. Pero si las demás niñas de su colegio no ven a su papá desnudo ni se luchan por su papá desnudo, entonces un día ella, inocentemente, pobrecita de ella, cuenta, pues yo me he dicho con mi papá. Y las niñas hacen comentarios, que tú te duchas con tu padre, ¿qué es esto? Y empiezan a hacer un comentario o hacen un comentario hiriente, eso puede afectar negativamente a la niña. ¿Qué debe pensar tú? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es esto? Es decir, yo creo que si los padres viven en un ambiente naturista donde todos van desnudos y donde se relacionan con familias que todos van desnudos y que los niños han vivido esto con toda la naturalidad de siempre y que en casa todos van desnudos, pues estupendo, ¿no? Pero si no es el caso y va a un colegio donde, imagínate que lleves a la niña en un colegio de Opus, te puedo decir que te duchaste sola con tu padre porque, vamos, hasta el director puede intervenir en el caso. ¿Sabes? Como que no se puede decir ni que sí ni que no. Puede ser muy saludable o puede, en determinado caso, no ser nada saludable. A lo mejor es la contradicción de los padres, pues si eres tan abierto y yo lo he hecho siempre y lo he visto en mi casa, ya no te llevan a un colegio de Opus en principio, no deberían no llevarse a un colegio de Opus, pero claro. Sí, pero a veces, cuidado, a veces los padres de repente, yo que sé, leen un libro y dicen, claro, si esto es totalmente natural. Y a una edad que no ha sido desde pequeñita, Esto es otro problema. tienes a niña de 11 años Que de repente, y de repente ahora, de hecho, así todos juntos. no, esto no tiene No. sentido. O ya es una cosa natural que el niño ha vivido siempre desde pequeñito, o más vale que no. ¿Sabes lo que quiero decir? No, De acuerdo, claro. O ese mensaje es transparente desde siempre y no hay ninguna falsa interpretación posible. Que no sea una moda, digamos, ¿no? Pero a veces esto ocurre. Sí, pero claro, no es verdad, no se me ve ocurrir esa Y de posibilidad. repente me un caso que los padres se volvieron naturistas porque así después de una altura, no sabían no sé cuánto, y tenían hijos ya adolescentes a sus hijas y las llevaban al centro naturista y claro, las niñas no se querían poner desnudas y los padres venían a presionarlas hasta que pero que no hagáis esto, es que claro, si una cosa es que hubiesen vivido desde niños, otra cosa es que sea una imposición ahora porque vosotros habéis cambiado vuestra visión, ¿no? Hay que evaluar cada caso. A ver, yo aquí en las hojas os he puesto problemas ortopédicos. Luis, ¿las fotocopias finalmente han llegado o no? No he encontrado ningún sitio abierto. Los botes no encuentro. O habré que enviar por email. Un paño no pruebe. Bueno, como tenéis aquí unas copias, los que viváis cerca de aquí las vais a recoger otro día y los que no, yo te puedo dejar, vamos, te puedo dejar los que tengo aquí, las llevas ya hoy, ¿eh? O lo tienes en archivo. Sí. Pero y los que queréis por email, pues lo mejor es que me enviéis un email porque así yo lo reenvío más rápido, que si me voy a hacer mucho trabajo. Os doy mi email, me lo pidéis por email y yo os lo reenvío. Pues de Eduardo, Sí, pero aparte que todo puede enviar, si quieres, ya lo reenviamos nosotros. Bueno, o la asociación. Que tengan tu email para caso de emergencia, te lo pondrán eso. Bueno, si me enviáis un email pidiéndolos, a mí no me cuesta nada porque puedo anexar. Os pongo aquí el email. Si acaso hacemos una pausa que nos hemos pasado un poco.
y vamos a ver lo que nos faltaría por ver. Viendo una estructura corporal, los retrasos en el crecimiento, hay patologías del aparato osteoarticular que pueden venir a través de traumatismos y por tanto es decir, evaluar cada caso no podemos decir únicamente que podemos evaluarlo psicobiológicamente, hay casos que tenemos que evaluar todo, desde que los nutrientes sean adecuados, que alguna agresión traumática que pueda haber tenido secuelas. En ese sentido, una técnica que todos debemos utilizar de RPG es muy interesante, porque a veces el niño sufre, para poner un ejemplo, un pelotazo, y ese dolor intenso que le crea esos días hace una compensación de las cadenas musculares para poder aliviar la tensión y la producción de inflamación de esa zona, y eso luego le deja un patrón que hace que el niño siempre vaya contraído y le va creando toda una serie de secuelas que, habiendo liberado el dolor de la tensión del impacto traumático, se podría haber liberado. Por lo tanto, ahí siempre serían cosas más bien traumáticas, pero nunca está de más muchísimas veces, porque efectivamente sí que puede haber patologías del aparato esquelético, muscular, etcétera, que pueden venir por determinadas emergencias biológicas. Yo me recuerdo un caso que fue muy triste en el sentido que el nieto fue un niño que perdió su brazo. Cuando nosotros lo vimos ya se lo habían cortado. Es un niño chiquitito que sus padres deciden hacerle hacer aikido, ¿sabéis? Karate. De hecho, no era aikido, sino que era taekwondo, eso que se marcan los golpes, ¿sabéis? Con 5 añitos, y lo llevan a hacer taekwondo. Pero ahí estaban los chiquititos juntos con los más mayores. Entonces, los más mayores, ellos muy chulos, al niño un día le marcan un golpe muy fuerte aquí en el hombro, en un punto muy concreto. El niño está unos días con dolor. Yo sé igual llegó ayer fisura o no lo sé. La cuestión es que además el niño lo vivió como que esos niños pues era una agresión y que además le había quedado, pues bueno, no sé, que no sabía saber defender, que yo qué sé, ¿sabes? Él ha ido muy contento de hacer el taekwondo y ahí visto la vida, ya luego no quería ir, sus padres como lo habían matriculado pues insistían y el niño lo vivía mal. La cuestión es que pasan unas semanitas y aquí empieza a notar un dolor, oye, que parece que se está formando una especie de callo y que esto crece y finalmente le diagnosticaron un sarcoma. Y esta historia en un país de Sudamérica. Y entonces, a través de la parroquia local, todo esto, le proponen que venga a España, y en España va para el Valle de Hebrón, y en el Valle de Hebrón le dicen, corte el brazo inmediatamente, porque era medio ¿no? Y le cortan el brazo. Le cortan el bracito, se quedó el bracito entero. A raíz de ahí el posoperatorio es doloroso, quimioterapia, y en la cicatriz que le queda del hombrito, que le cuesta cicatrizar, la desgracia es que hace un melanoma. Un melanoma encima de la cicatriz. Y cuando nosotros lo vimos tenía un melanoma en el hombrecito enorme, súper débil, se avanzaba de pie por el efecto de la quimioterapia. Bueno, un cuadro, un niño precioso. Y de hecho, la verdad es que el cuadro el niño falleció y era claro lo que había ocurrido. Es decir, si este niño pienso es que a veces hace un tratamiento esencialmente traumático. De hecho, finalmente el niño no hacía más que reclamar más volver a su país, donde había quedado otro hermanito, y le reclamaba continuamente su hermanito. Y al final sentimos de los padres, no sé, en un caso así es que... Porque claro, el hospital con un melanoma opera tal como mostramos que en ese momento es que proponían quimio más fuerte, pero el niño ya estaba en condiciones de aguantar, pues curarlo con, o sea, no hacer nada más, volver al país y vamos, desenlace, pero es que no, estaba muy debilitado, muy traumático todo lo que le habían hecho. El niño tenía además, o sea, el dolor de miembro fantasma, sabes que te cortan un brazo y tú sigues teniendo dolor. Pues el niño siguió manteniendo, porque fue tan traumático el cortar el bracito. Y lo más triste de todo el caso, ¿sabes lo que es? Que en todo el proceso tan largo de venir a España para llegar al Valle de Hebrón, el sarcoma que le habían diagnosticado se había estabilizado, ya no crecía, y el bracito ya no le dolía. Le cortan el brazo, le hacen la quimio, le empieza el dolor del miembro fantasma, siempre le duele,
y la quimio lo deja súper débil, la cicatriz no formera no consume y las cosas se van complicando a una velocidad vertiginosa que le cuesta la vida a ella. Y fijaros qué cosa tan tonta, tan tonta inicialmente. Y es más, incluso el padre cuando llega a España, como el niño no se queja nada de dolor en el brazo y aquello ya es un punto y está estable desde hace unas cuantas semanas, el padre llega al baile y dice, bueno, pero ¿y si no lo operamos? ¿Y si esperamos? ¿Y si en vez de cortar el bracito, pues... Y en el baño del Bron fueron rigurosos, que teníamos sarcoma superagresivo y que no, y que primero de todo cortar el brazo y luego la quimio y que eso, insistieron, y al final los padres pues lo hicieron. Y fue excesivamente agresivo. Es que a veces también lo que tenemos que pensar es que es evidente el hospital y el médico lo hacen con la mejor intención. Pero es que hay muchos miedos. O sea, estamos tan poco acostumbrados a comprender la enfermedad que por miedo aplicamos tratamientos tremendamente agresivos. Y luego el organismo está demasiado deteriorado ya. Y entonces a veces la recuperación es difícil. A veces, os digo sinceramente, las curaciones más espectaculares que yo he visto siempre han sido personas desahuciadas. Te hacen un diagnóstico en apariencia tan tardío que ya no hacer. Se considera que el cuadro está demasiado invasivo. Es decir, no, la cuidado que metimos la casa, no hay nada que hacer. Sobre todo si es gente de una cierta edad, o que vive sola, o que no tiene familia, pero uy, este cuadro, no, mejor, tal como está ya, mejor dejarlo y tocarlo. ¿Seguro? El caso más espectacular que yo vi hace años fue un hombre que le había diagnosticado un cáncer de pulmón y que era como se llama, no, que no sabía leer. Era un hombre del sur que había venido a migrar hacia Cataluña y su mujer había muerto, no había tenido hijos, no tenía familia aquí. Y en un momento dado que tose, que va al hospital y le ven un bulto, le hace una biopsia y le dicen que tiene un cáncer, o sea, bueno, no le dicen nada, tiene un cáncer de pulmón. Igual, en el caso de la que tiene, que tenía 65 años, no tiene familia, que la masa se ve bastante invasiva, que tal cual, y deciden, pues no decirle nada, que vaya a su casa y le dicen, mira, usted vaya a su casa, le dan el informe, vaya a su casa y cuando se encuentre peor, vuelva. El hombre se va a su casa y como no se encuentra tan que cada día se encuentra mejor, no vuelve. Pasan 10 años y un buen día se vuelve a encontrar mal, pero de una cosa más banal. Y oye hablar de nosotros, nos viene a ver y nos trae el último informe de la última que había estado en el hospital. Y era un cáncer súper agresivo de pulmón. Habían pasado 10 años, no había dicho ningún tratamiento, estaba bien. Pero habían tan por tan terminado ponen, pues era un cáncer muy invasivo y donde ponen pues que lo remiten a su casa y en todo caso que acuda a paliativos si tiene dolor y que tal y cual y cual. Y me dice, no, si me dijeron que igual que se tenía que lo llamara, pero como me fue encontrando mejor, pues ya no fui, ya no pedí nada y mira, han pasado los años y me encuentro muy bien. Nunca se enteró de lo que había tenido. O sea, los casos más espectaculares son estos. ¿Eso qué quiere decir? Claro, es muy difícil que a ti te hagan un diagnóstico y tú no te dejes atrapar por el miedo, pero es que a veces los casos más... O sea, los hombres somos demasiado intervencionistas. O sea, no confiamos en nuestro organismo, no confiamos que si ponemos orden en nuestra vida las cosas se puedan reconducir adecuadamente. Entonces, por miedo, actuamos con demasiada agresión. Y el propio miedo nos atrapa en un engranaje que muchas veces es lo que produce el desenlace. No digo que a veces hay circunstancias, pues bueno, también hay gente que, mira, le hacen el diagnóstico precoz, le sacan la cosita que tiene, se hace un tratamiento y mucha gente lo supera también es verdad. Pero en general, lo que encuentro es que la gente está muy poco acostumbrada a cuidarse. La mayor parte de la gente no se cuida nada, es decir, en absoluto. A entender su cuerpo. En general, la gente está muy acostumbrada a reprimir su sintomatología con tratamientos que quitan el síntoma, pero que no tratan el problema de fondo. Y entonces, pues cuando tienes un diagnóstico grave, cunde el pánico y te sometes a cualquier tipo de cosa. O sea, yo un día que llegué a casa de Luke había hecho un reportaje sobre la hija de Suárez. Y pues de momento habla del libro que yo nunca he decidido no leerlo porque lo que hace un reportaje de cómo la hija hace promoción de, bueno, que hay que luchar por la vida y para luchar por la vida se quita la mama y se quita la otra preventivamente. O sea, todo Y se hace las mil y una, porque se quita, por un tumor en una mama, se quita las dos mamas, la matriz y los ovarios, todo. Porque como los cánceres de mama suelen ser hormonodependientes, la mujer joven se quita todo. Y preconiza que las mujeres hagan esto porque lo importante es luchar por la vida. Pues, por la vida que le cuesta la vida, porque finalmente muere. Y a su vez esto desencadena la enfermedad de su padre, que todo está en relación. Porque el padre no pudo
soportar la muerte de su hijo. Y de la mujer, que se ve que la mujer, o sea, la mujer empezó con cáncer y se sentía culpable de que su hija lo había cogido. O sea, ella como por tener la cáncer primero, pues tenía la cosa de que sus genes habían transmitido a sus hijas el cáncer. Entonces murió la madre después y después el padre ha quedado así, bueno, absolutamente lógico, no pobre hombre, ¿cómo ha de quedar? Con un Alzheimer, bueno, una demencia y dos. El Alzheimer el Alzheimer es un conflicto en principio múltiple, o sea, de separación afectiva y muy traumático. Es decir, un Alzheimer muchas veces se desencadena un Alzheimer muchas veces a partir de que uno de los cónyuges fallece, por ejemplo. Y muchísimas veces la idea es que, yo he visto muchos casos que fallece el cónyuge, no tiene que forzosamente ser este caso, pero siempre hay, o ha habido una herencia, que ha habido muchos follones de familia, y unas personas han vivido muy mal, o fallece uno de los cónyuges, entonces los hijos deciden sacarle del pueblo para que venga a vivir a la ciudad, entonces pierde contacto con el pueblo, con los amigos y con todo. Y siempre es un cúmulo de circunstancias traumáticas afectivas, separación afectiva, que afecta mucho el córtex, por tanto afecta la memoria y cada vez va haciendo, la pérdida de memoria es un mecanismo defensivo, con lo que la persona cada vez va cortando más de la realidad. Para el padre, el Adolfo Suárez, la pérdida de la hija y de la esposa es tan traumático porque es su hija querida del alma, además de que coincide en una época de muchos problemas con la política, que es más de lo que él podía aguantar. No sé qué ya uno. Hay otra que también tiene la persona, que se ve que también tiene, o también se ha hecho algo para evitar tenerlo, o sea, otro, sí. Sí, pero cuando él desconecta las vidas, pocos días después de la muerte de su hija. Él se entera de la muerte de su hija y a los 3 días ya no se acuerda. O sea, es clara la relación que hay entre la vivencia y la somatización. Alguns avis que, per exemple, els han operat, l'anestèsia, bueno, es complica i després són de menys. Pot ser això, però i es veia. Porque también a veces ir al hospital, el hospital, es que hay muchas, pero hoy no podemos explicar todo porque el hecho de estar hospitalizado puede haber muchas complicaciones, sobre todo si es gente de campo que no está acostumbrada, que no tiene suficientes conocimientos para poder integrar un poco qué pasa en el hospital y todo, y que vive muy mal estar fuera de su casa. Hay mucha gente que el arraigo a su casa es muy importante. Entonces estar hospitalizados lo viven muy, muy mal. Y hacen lo que se llama, lo llamamos el conflicto del emigrante, el conflicto de desarraigo, fuera del hogar. Y entonces depende si tienen, es que eso es un poquito complicado y la ves explicar, de que más de un conflicto simultáneamente a nivel cerebral crea un trastorno de la conducta, o un trastorno, una sintomatología psíquica más intensa. Pero que si un día hacemos uno sobre enfermedades mentales, lo podemos explicar con más cuidado. ¿Es el síndrome de Ulises? Síndrome de Ulises, lo que estás explicando. ¿Cómo fue? ¿No? ¿No? Pero depende, porque conectado con el desarrollo puede haber más de una sintomatología diferente en función de qué es. O sea, es como, ¿cómo explicaros? Es como si fuera el cerebro una mesa de billar. Tú disparas una bola, por ejemplo, una operación hospital. Bueno, por anestesia una operación. Pero esa operación crea un miedo, una aprensión, un desarraigo, una tal y cual, y es que es como una bola que hace carambola. Pim, pam, pam. Toca varios puntos del cerebro y empieza una desconexión de la realidad. Y a veces, mira, otro día me hablaron de un caso en Barcelona, una mujer, la atracan por la calle, señora mayor, la atracan por la calle. Como hace tiempo que se habla de inseguridad ciudadana, pero a ella no, siempre pongo el ejemplo, y ese caso de hace pocos días esto pasó. La atacan por la calle, ella ha oído hablar de seguridad, pero a ella nunca le ha pasado nada. Pero a alguien que le pasa, eso le crea una ansiedad muy grande, porque ella era una señora mayor, pero ella salía a la calle, iba a hacer sus compras y sus paseos. A raíz de ahí le coge miedo. Está 3 días que no para de contar a todo el mundo que la han atacado por la calle, que hay que hacer una demanda, que no sé qué, que la policía y que si no sé qué, no sé cuánto. Y al tercer día, tanto explicar, empieza a tener unas ausencias, una desconexión de la realidad, empieza a hacer una paranoia de que en la casa le vienen a robar, empieza a desconectar de la realidad
empieza a volverse agresiva y finalmente la ingresan en el hospital. Y la mujer se va allí perfectamente hasta que o sea, la tratan, empieza a hacer este cuadro progresivo y muy intenso día a día, y a la semana máximo de que la han atracado, está ingresada en el hospital psiquiátrico. Sí, la han medicado, sí, a veces sí y a veces no, cuidado, ¿eh? A veces es lo que digo, hace carambola de una manera que hay un deterioro tan rápido, pero supongo que en ese momento ya estaba predispuesta la persona. En este caso sí, se han medicado y parece que está bastante estabilizado. Pero a veces no, ¿eh? Yo me he encontrado con casos muy rápidos en el avance. Pero es verdad que las personas estaban un poquito ya tocadas. Y entonces el sistema nervioso central es muy sensible. Y basta que haya un cuadro que haga a Diana, altere neurotransmisores, altere la bioquímica cerebral y puede haber una descompensación súper rápida y muy difícil luego, porque una descompensación también cuesta mucho en una persona tan mayor medicar, porque le medicas, los dejas atontados, se duermen, se enteran menos de lo que pasa y es cada vez peor. Y cada vez medicarlos todavía peor, en el fondo es mejor. Es delicado medicar porque nunca estás seguro al 100% de cómo responder a la medicación. Psiquiatría en edades avanzadas no bueno, ahora entonces se dan dificultades, pero entonces se desconecta todavía más rápido la realidad, en el fondo se deteriora más rápido. Sea como sea, tenemos que saber. Aquí en España no sé la estadística, pero en Francia la estadística es que de un 95% de la población, ¿cómo se llama? Que están con el retiro, o sea, que están jubilados, toman ansiolíticos. Casi el 5% de los ciudadanos Toman ansiolíticos. Incluso en pueblos, rurales, o sea, no en ciudad, que yo como en ciudad, todavía la gente va muy estresada, no, en pueblos. O sea, la gran mayoría, es una minoría los que no están medicalizados. O sea, salud mental en niños, ¿no? Sobre salud mental ya haremos un día una ponencia sobre salud mental, pero está claro que en la naturaleza se dice que uno de los más graves conflictos que puede sufrir, para el desarrollo psicoafectivo equilibrado del niño es muy importante el contacto afectivo. Es decir, un niño necesita tener contacto con sus otros congéneres. Si tú a un niño cogieras, lo pusieras en una habitación con un robot que lo cuida, le da de comer, le cambia los pañales, todo, pero ese contacto moriría a pesar de estar perfectamente bien alimentado y cuidado. Necesita el intercambio afectivo, aunque fuera un perro, pero necesita el intercambio con otro mamífero. Los conflictos de separación, las pérdidas prematuras de contacto con la madre, por ejemplo, separaciones porque el niño es prematuro, porque el niño sufre una intervención. Yo veo mucha gente que tiene importantes secuelas si, por ejemplo, sufren intervenciones en la primera etapa de su vida, porque son neonatos, porque tienen que sufrir una intervención. Foster también, un largo tiempo encajado, demás, buenas en Foster. Es que Foster no es tanto de encajar, a ver, si efectivamente los partes traumáticos dejan secuelas. Sí, o sea, en la metodología hay gente que está más especializada en el trabajo neurológico con secuelas de partos traumáticos. Partos largos, penosos, donde hay sufrimiento fetal, donde se utilizan forceps o palas para el nacimiento, cesáreas. Es una cosa curiosa, pero yo estoy lo presenciado en sesiones aleatorias, es que es como un estado de relajación donde la persona puede incluso revivir el sentimiento del parto siendo perfectamente consciente. Y sabéis una cosa curiosísima, los niños viven muy mal, que su mamá esté dormida en el momento del parto. Sí. Y curiosamente, si os fijáis, en los últimos años, la mayoría de las mamás vuelven, porque había unos años que se utilizaba muchísimo la cesárea o el total durante el parto. Actualmente, las madres vuelven a querer un parto natural, sin anestesia. Pues efectivamente, para el bebé que llega, es muy traumático
sentir que su madre está durmiendo. Y lo expresan todos y no lo saben entre ellos. Es decir, una persona hace una sesión anatorética, su madre, joven, por ejemplo, porque tiene un determinado problema, revive su parto y llora, describe una sensación de angustia de sentir su madre dormida. Pero ella no sabe que su madre está anestesiada. Entonces, al salir de este estado de relajación profundo, ¿y tu madre tuvo un parto con anestesia? Y me dice, pues no lo sé. Le pregunto a su madre y la verdad. Y he visto varios casos así. O sea, en realidad la persona no lo sabía que su madre había recibido anestesia. Hay mucha gente que ni se le puede preguntarlo, ¿no? O sea que es traumático que la madre esté anestesiada, en principio, era decir, traumático, pues no es igual para todos los niños, también depende de la acogida, del tiempo que dura la anestesia, si tiene complicaciones, entonces la llevan a observación arriba y cuidarse para que se dura más. Se dice se dice en general, incluso en los demás mamíferos, un cachorro, nosotros somos cachorritos, no tiene que estar separado de su mamá en el momento de nacimiento más que escasos minutos. No sé si se han hecho muchas experiencias no sé si es media hora. Si se supera la media hora, se inicia como un proceso de duelo, ya de separación, y ya queda ya un pequeño trauma, por decirlo de alguna manera, que va a afectar. Es decir, hay que evitar las pérdidas de contacto. Por lo tanto, es bueno en esos partos naturales donde nada más nacer no se corta el cordón umbilical, porque es angustioso para el bebé que nada más nacer le corten el umbilical, porque como todavía no respira bien, mientras que no se corte, mientras que todavía la placenta está adherida a la matriz, el bebé respira por la placenta, por el cordón umbilical. Entonces, el niño tiene más tiempo, más desahogo para poder respirar sin que le den la palmadita que antes se hacía, ¿no? O que algunos todavía hacen. Entonces, es mejor que el parto sea natural, que no se corte el cordón umbilical enseguida, que se le deje reposar porque ese niño siente la respiración de su madre, que es algo que para él es familiar, que sienta el contacto con su mamá, que sienta que su mamá le acoge, despierta y consciente, y eso tranquiliza mucho al bebé. Y todos estos aspectos afectivos de la primera entrada en contacto con el mundo del niño es muy, muy, muy importante. Si eso no se hace bien, ya hay pequeñas... Ahora dependerá de otras circunstancias, claro, dependerá de otras circunstancias. Si hay una pequeña separación, pero luego, yo qué sé, todo va bien, vale. Por ejemplo, ahora hay el tema de las adopciones. Hay muchísimas adopciones, se adoptan de otros países que tú no sabes lo que ha vivido el niño. Pero en países donde sabemos que los orfanatos los niños están muy mal cuidados, yo me encuentro con padres que tienen niños de adopción con muchas complicaciones. Hay algunos que no y otros que sí, con muchas complicaciones con los niños. Niños que se dan golpes contra la pared, niños que hacen rabitas tremendas y que lloran y gritan y que se autolesionan, ¿no? Y claro, los padres desconcertados porque los padres no saben lo que ha vivido este niño. Claro, un poquito más adelante se pueden hacer trabajos terapéuticos para ayudar a este niño, pero cuando son tan chiquititos, ni siquiera en ese momento puedes hacer nada. Siempre se puede hacer, cuidado, ¿eh? Siempre se puede hacer porque siempre, como os decía esta mañana, la vida es acción y movimiento, y si no sabes qué hacer, hay que consultar hasta que encuentres ¿qué puedes hacer? Siempre hay cosas que se pueden hacer. Déficit de atención es algo del que actualmente se habla muchísimo. El déficit de atención habría que ver mucho también con la nutrición de la madre durante la gestación. O sea, ahí sí que hay muchísimos trabajos que se habla que deficiencias en omega 3, en particular en DHA, puede crear luego trastornos de déficit de atención. Por lo tanto, hay que velar, porque sí, en Occidente no nos morimos de hambre, esto está claro, que nadie se muere de hambre en Occidente, en los países sí. Pero en el fondo nos morimos de malnutrición, no de hambre, pero de malnutrición sí, porque tenemos comida, pero que no nos provee de alimentos esenciales y básicos. Y uno de ellos es los omega 3, la fracción de DHA. Es muy importante para el sistema nervioso. Y se ha visto que niños, cuando las dietas están, la madre recibe un aporte adecuado de DHA durante el embarazo y durante la lactancia, porque la leche de la madre es naturalmente muy rica en DHA, cosa que las leches maternizadas antes no tenían, y había muchas otras deficiencias en las leches maternizadas que ahora se han dado cuenta y han procurado paliar
pues los niños padecen mucho más déficit de atención. Pero en un déficit de atención, desorientación, siempre que tenemos también que evaluar falta de integración dentro del grupo social. Es decir, muchas veces que puede ocurrir el menor de una familia de varios hermanos, donde los padres los dos trabajen, muchos hermanos, y de pronto la guardería donde se favorece más la eficacia, digamos, la eficacia de que la familia funcione bien, comidas, cenas, ropas, todo muy organizadito, pero que hay falta de contacto. Y a veces el hijo del menor es mimado, pero al mismo tiempo es mimado, es consentido, mejor dicho, pero no recibe la suficiente atención individualizada que debiera. Entonces crea niños con trastornos de conducta. Yo me he encontrado muchos casos de niños, los menores, o a veces hijos únicos también. Hijos únicos. Pero la problemática es diferente. A veces los menores son que mucha familia y mucho contacto, pero poco trato individualizado. Y los hijos únicos lo mismo. A veces si los dos padres trabajan, pues puede haber, en el sentido de que se le colmen, como es hijo único, si hay medios suficientes como para colmarle todas las necesidades y los caprichos que pueda tener, pero al mismo tiempo no recibe un trato suficientemente individualizado ni un trato afectivo suficiente, porque no tiene hermanos, necesita un mayor contacto afectivo, ya sea con primos, ya sea con otras familias, pero necesita ese contacto. Me refiero a la primera etapa, cuando llega la adolescencia ya es el que marca el rumbo. Mientras es pequeño es cuando necesita. Luego en la adolescencia cambia y por ahí dirige es el adolescente, lo que quiere y lo que no quiere, ahí ya no hay que interferir. Es él el que. Lo mismo que os decía esta mañana. Cuando el niño es pequeño, si el niño busca la protección de papá y mamá, no hay que negársela. En la medida que el niño se siente seguro, es el primero que quiere remontar el vuelo solo. Y es el primero que quiere desprenderse de sus padres a las que se siente seguro. Entonces hay que dejar que el niño sea él el que marque el proceso de separación de los padres. Separación quiere decir pues, que el niño pues, ya camina y juega solo, que el niño ya acepta de pasar una tarde con los amiguitos o con la abuela sin quedarse llorando cuando se va papá y mamá. O sea que poco a poco el niño ya está más tiempo con el resto de la comunidad y que acepta esta separación y vive de buen grado la separación de mamá o de los padres. Tenemos que pensar que el ser humano siempre, como todo buen mamífero, vive en tribu. Siempre ha vivido en tribu porque le permite mayor supervivencia vivir en tribu, se autoayuda. En una tribu, todos, o sea, quien es responsable del niño no es papá y mamá. Es una gran carga para papá y mamá hacerse cargo de ellos solos de un hijo. En una sociedad más primitiva, se hacen cargos toda la tribu de un nuevo hijo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el niño empieza a corretear por la tribu, todos los miembros de la tribu son responsables del bienestar del niño. Si hay un peligro inminente, todos van a proteger al niño. ¿Por qué? Porque ese niño no solamente es hijo de este hombre y esta mujer, es un miembro de la comunidad y el futuro de esa comunidad depende de sus hijos, que todos creen que nos salen adelante. Por lo tanto, toda la comunidad vela por el bienestar del niño. Y por lo tanto, la entidad cuida. No hay tanta responsabilidad sobre los padres, no hay tanta presión sobre los padres educativa. Toda la comunidad ayuda en la integración social y la integración de este niño, la educación y la posición de límites. En este sentido, por ejemplo, me acuerdo que aquí precisamente en Rural, hace unos cuantos años, vino una persona que era no me acuerdo ahora el tipo de una tribu, como si fuera un jefe espiritual de una tribu africana, que no me acuerdo del país. Y bueno, me comprende un poco como hablando sobre su cultura, su venir de una tribu relativamente pequeña, cómo la estructura de su sociedad, cómo se vivía, los diferentes valores, el rol que jugaba la mujer, esto se lo pregunté yo a su tribu, qué rol tenía la mujer, me acuerdo que él dijo un rol muy importante y además una cosa que para un hombre de nuestra tribu es sagrado, fijaros lo observados que ellos son, es que dice que en la tribu sería altamente castigado un hombre que le faltara el respeto y la atención a una mujer embarazada. Le dice que en la tribu, cuando una mujer queda embarazada y se sabe políticamente que está embarazada,
Como aquí un poquito, pues, como para un ejemplo, aquí, si en los autobuses y metros teóricamente la mujer embarazada pues se la deja sentar, etcétera. Pues en África, en esa tribu en concreto, que bueno, será en todas partes igual, cuando una mujer está embarazada, recibe un trato especial y sobre todo se la respeta mucho y nunca se la insultará ni se le levantará la voz su marido, su compañero y cualquier otro miembro de la tribu. Y alguien que transgrediera esa norma sería como muy penalizado por toda la tribu. ¿Por qué? Porque se considera que una mujer embarazada que sufre una agresión que puede ser verbal puede ser gravemente perjudicial para el bebé que lleva en su vientre. Y claro, sí, y es verdad que una mujer que siente esta agresión puede repercutir en su bebé. Ejemplos hay. Porque ellos valoran muchísimo, entonces se le cuida mucho que, por ejemplo, sea un tribu pobre, pues van a proveer que no le falte nunca comida a la mujer, que la mujer no tenga ninguna preocupación por la economía de la comida. O sea, toda la tribu ayuda a que esta mujer embarazada esté segura. Si el compañero muriera, todos velarían porque esta mujer no le falte de nada. O sea, no hay seguridad social, pero de alguna forma toda la tribu provee a la mujer embarazada, porque lleva un futuro miembro de la tribu en su vientre. Y por lo tanto, el futuro de la tribu depende de ese ser que lleva en su vientre. Es una medida inteligente. Pues el trastorno que enseña aquí en los niños pequeños, que yo tengo 3 niños en la guardería que tenían diarrea y no retenían los alimentos y a los 3 años diagnosticados, están probando. Eso pequeño tiene que ver con la separación, o es algo más funcional. Eso, a ver, separación, a ver, no lo puedo decir, pero no podemos decir separación de padres, enfermedad de esto no se puede decir. Separación de los padres no tiene por qué pasar nada, todo depende de quién lo diga. Es decir, los celíacos tienen una intolerancia al gluten del trigo. Claro, ¿por qué al gluten del trigo no a otra cosa? Porque el trigo es el alimento básico de la dieta nuestra. Pan se come todos los días. Quiere decir que tiene que haber habido una circunstancia penosa para el niño, que no se la puede sacar de encima, o sea, que no puede eliminar, y que además el organismo relaciona con el gluten, o sea, con el pan. En este caso con la proteína del trigo, que es el gluten. Unos cuantos años sin tomar pan y procurando resolver qué circunstancias es tan dramática en la vida del niño, seguro que el niño deja de ser celíaco. Hay muchos niños que han sido celíacos en su infancia y luego, cosa que la medicina oficial Te lo declara para de por vida, no es verdad. Yo Es celíaco, ahora tiene 3 años y no hay ningún miembro de la familia, ni de parte mía ni de su padre que tenga esto. Pues el niño tiene que haber sufrido, entonces lo importante sería no darle, tiene que ser muy riguroso, que no tome ninguna proteína de trigo, Sí, hace un año. procurar que haya un ambiente, intentar, si se puede, claro, lo que pasa es que vosotros que os faltará experiencia en poder evaluar, pero intentar un poco hacer como la función de un detective, evaluar bien qué circunstancias han rodeado la enfermedad, cuando el primer síntoma pues, de descomposición que aparece, si intentáis hacer memoria, qué circunstancias había alrededor, para que veáis un poco, eso se llama el hilo conductual, el hilo conductor de la enfermedad, el hilo de Ariadna de la enfermedad. De forma que entendéis a qué matices este niño es vulnerable. Entonces, procurar no darle la proteína durante tiempo, procurar entender a qué ha sido vulnerable y resolver esa vulnerabilidad, hacer que esa circunstancia, evitar esa circunstancia que el niño sea tan vulnerable y pasados los años podéis intentar decir lo más seguro que haya dejado de ser. Para él, bueno, algunas veces son trauma también, no sé, cuando está con mis otros amigos y para merendar y ve que los otros pueden comer galletas y piden sus galletas especiales. Hay días que lo pasa mal, Sí, hay que procurar que la propia enfermedad no se convierta en un problema, porque si no, ya es un círculo vicioso que ya no seremos más débiles. Hay que explicarle que durante unos años, pues para que... No, hay días que lo entiende perfectamente y él mismo te lo dice, ¿no? Mamá, esto no, que no puedo comer porque me falta la pancha, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, ahora en la comida, pues había helados. Y claro, los primos comían helado de cucurucho y él tenía que comer pues el helado de especial sin gluten, ¿no? Entonces sí que a veces
Yo creo que una cosa especial es que si a mí me dices, tienes un poquito pues con la barriguita que ahora no puedes comer, pero si haces bien la dieta, te curarás y en unos años no puedes comer de todo. Porque entonces el niño no lo ve como una cosa que soy menos que los demás, es de por vida, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sabes? O sea, toda una serie de... Entonces, lo mejor sería, pues eso, decir, ahora hacemos bien, y si lo hacemos bien ahora, te curarás antes, y ya puedes comer de todo. Y al niño es más fácil de vivir, ¿no? Siempre hay que buscar estrategias para que el niño encaje mejor con la circunstancia, porque claro, si no, una cosa le lleva a la enfermedad, y la propia enfermedad y su dermatología y los cuidados que necesita le lleva a otras complicaciones, entonces ya es un niño que no se sabe porque uno entra en otra y en otra y en otra. Adolescente irritable y agresivo, este chico, chica, tiene un conflicto de identidad. Si queréis evitar que cuando llega la adolescencia, a ver, hay muchos cambios, el niño tiene que hacer un gran esfuerzo de adaptación, puede haber muchas cuestiones, pero en general, cuando el niño pise más, o sea, esté más seguro del piso, del suelo que pisa, tenga más clara su identidad, ¿qué es su identidad? Los valores de los padres, sus valores, es decir, sus inclinaciones, sus deseos, sus gustos, sus preferencias, sus ambiciones, su sentimiento de identidad como estudiante, como hijo, como compañero de escuela. Cuando mejor concepto de sí mismo tenga, es mucho más difícil que un adolescente se vuelva irritable, agresivo e insoportable para papás y mamás. Un niño que es muy irritable y agresivo es un chica, que tiene un grave conflicto que tiene un importante conflicto de identidad. Y ese conflicto se ha ido fraguando ya de su infancia. Los niños tienen que tener valores definidos. Valores, es decir, ¿cómo explicaros? Ahora es una época en ese sentido un poquito difícil porque los padres pues ni creen ni dejan de creer. Antes la gente pues era creyente y practicante y en el fondo pues a veces se pasaba de rosca en sus creencias, pero al mismo tiempo había un patrón muy definido. Pero es que ahora hay un poco una nebulosa sobre qué piensan los padres, sus creencias y todo eso. Entonces el chico no sabe muy bien dónde moverse. Al mismo tiempo hay muchos tabúes. No sabe muy bien de qué qué es la muerte, porque no se habla, porque para qué le vas a complicar la vida. Hay muchísimos tabúes y no solamente es eso, sino que precisamente el decirle a un niño, ¿no? O a un adolescente, confío en ti, o decirle, por ejemplo, ¿sabes qué bien pintas? O ves esto, lo haces tan bien, es decir, poner énfasis en las cosas que hace bien. Porque en general un gravísimo defecto que tenemos todos los humanos y que lo aplicamos en estos hijos es que siempre ponemos el dedo en lo malo. Cuando en realidad el dedo hay que ponerlo en lo bueno, no en lo malo. ¿Qué haces bien? O sea, si tú vas poniendo énfasis en lo que hace bien, el niño ya va a enfatizar lo que hace bien y dejará de hacer lo que hace mal. Y en todo caso, más que lo que hace mal es cuando se pasa de cierto límite que tú consideras que no es razonable, es poner el límite adecuado. Pero no está todo diciendo, mira cómo es que esto siempre haces igual, es que eres un patroso, es que no sé qué, o sea, no siempre estar poniendo el dedo en lo que hace mal, sino en lo que hace bien. Ostras, pues qué bien pintas, o ves que, yo qué sé, pues cómo me ayudas cuando haces esto, o cómo me gusta esto, o qué bien cantas, yo qué sé, cualquier cosa las cositas que va haciendo bien, diciendo, oye, pues qué contenta estoy de que me hayas ayudado en esto, pues qué bien te ha quedado esto otro. Pues, no sé, poner siempre la énfasis en lo bueno que hace el niño, no en lo malo que hace. Es la mejor manera de que tenga una identidad que se vaya estabilizando de una forma adecuada. Si siempre estás poniendo énfasis en lo malo, le estáis cegando su identidad. Es que tiene un pésimo concepto de sí mismo. Pues la adolescencia será terrible. Cuando peor concepto tenga de sí mismo, peor será su adolescencia. Me refiero en cuanto a trastornos del comportamiento, que además le puede llegar a huidas de drogas, contando con mis padres, que siempre todo me están criticando, que todo lo que les hago me parece mal, y paso de ellos y me emborracho con los amigos o me tomo porros cada día, que sí, desconecto de la realidad. Y puede ir incluso hasta eso, hasta peor. Es decir, en el fondo, sin darnos cuenta de eso, somos los propios padres que podemos favorecer ciertas cosas.
Tanto, cuidar mucho la identidad en la primera etapa de la vida es la mejor prevención de que en la adolescencia todo vaya bien. Leucemias en niños es algo tan corriente que siempre las leucemias hay que tener mucho cuidado en, pues como el ejemplo que os he puesto de esta mujer, ¿no? Enfermera marroquí, mucho cuidado en desvalorizaciones profundas que puede vivir el niño, ¿no? Pues yo no tengo papá o yo no me merezco eso. A veces formas de reñir al niño le pueden crear una desvalorización, ¿no? Mensajes que se le dan pueden llevar al niño a sufrir un cuadro de desvalorización importante y cuando el niño lo supere da un cuadro de leucemia. Y pueden haber muchas variantes de esa leucemia, pero siempre a la base de esa leucemia hay un gravísimo concepto de desvalorización. Dependerá la intensidad, la duración, si es en balance, si es no, y dará todo un cuadro variado de los distintos tipos de leucemia. Pero a la base de una leucemia siempre ha habido una importante circunstancia de desvalorización de ese niño, que puede tener muchos matices. Y recordar que no porque sea un niño está libre de sufrir determinadas circunstancias, palabras, etc. Bueno, las vacunas. A ver, hay una página web que se llama www.vacunacionlibre, en la que podéis acceder, en la que hay muchos informes de posibles reacciones adversas de las vacunaciones. Pero el tema de vacunar sí o no, polio, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, paperas, rubeola, gripe, varicela, hepatitis B, meningitis, gripe. Si habéis entendido bien la cuarta ley de Hammer que hemos hablado hoy, a ver, yo no digo que nunca hay que decir esta agua no beberé. Habría que ver casos puntuales en que eventualmente se vería una justificación de la vacuna. Pero hay que entender una cosa, el hombre nunca inventa nada. La naturaleza es la que inventa, o sea, la que crea, y en su creación, por tanto, inventa. La vacuna existe naturalmente, no es necesario vacunar a los niños. ¿Cómo se autovacunan los niños? Los niños se autovacunan solos. ¿Sabéis cómo se autovacunan? ¿Lo veis? Comiendo porquerías, jugando con niños. Hombre, tampoco yo diría ni comer porquerías que así te vacunas, ¿no? Prefiero jugando con cosas sucias, ¿no? Sí, con pequeña, o sea, a ver, yo una cosa que se le digo es que cuando vas a comer te lavas las manos. Bueno, correcto. Ahora bien, pasarte el día esterilizando todo el suelo, lavando la ropa con lejía y esterilizando todo el hogar es una incoherencia total. El niño tiene que encontrar con los cánones de su entorno. Y luego sobreprotegiendo. Es decir, un exceso de desinfección. El niño se hace una rascadita de nada, de un poquito de piel, y estamos con el yodo encima. En esa limita de nada, el niño entra en contacto con gérmenes, y eso es una vacuna natural. Ese rasguñito es una vacuna natural. Entonces no le pongamos el yodo encima, porque eso es la autovacuna. No hay mejor autovacuna que esta. Entonces yo diría, ¿vacunar a los niños? Pues que se vacunen solitos. ¿Cómo? Pues las pequeñas heridas y rasguñitos de un niño que juega en un jardín normal y corriente con sus amiguitos. Eso es la mejor vacuna que puede haber. Y de hecho, eso con toda seguridad es así, porque un amigo mío que es médico, cuando empezó su carrera, cuando acabó su carrera, estuvo trabajando un tiempo en un barrio de Badalona, que era un barrio gitano, pero de gitanos ya integrados. Y esos gitanos trataban a sus niños pues como los padres, es decir, estaban los niños escolarizados, tenían un piso en condiciones, los padres trabajan, están bien alimentados, bien cuidados, bien vestidos, etc. Y las mamás venían al ambulatorio y decían, es que, doctor, no es que no entendemos nada. Es que, miren, nosotros éramos pequeños, vivíamos en las chabolas, no teníamos calefacción, no comíamos bien, íbamos descalzos todos los días, siempre íbamos rasguños, arañazos por todas partes. Y a mis hijos, si cualquier cosita que tenga, le desinfecto con yodo. Van calzados. La casa la tengo toda limpia y desinfectada con lejía. Van al colegio, tienen calefacción, comen bien, comida industrializada. Dice, y mis hijos siempre están enfermos, doctor. Yo que vivía como una gitana realmente, ¿no? Descalza, comiendo mal, de cualquier manera,
doctor, nunca he estado enferma en mi vida. Digo, ¿cómo puede ser eso, doctor? Y ese doctor se tuvo que hacer muchos cuestionamientos para entender por qué estaba ocurriendo eso. ¿Cómo podía ser que una mamá que se había criado descalza en una chabola tenía una mejor salud que su hijo, que ya vivía en un piso, que vivía en un ambiente limpio, que comía todos los días a sus horas y que cada vez que se hacía una limpia se le desinfectaba con yodo? Pues ya tenéis la respuesta. O sea, los niños se autovacunan solos, de forma natural. El problema de la vacuna no es en sí del germen en sí. El problema es lo que conlleva la vacuna, es decir, metales tóxicos que van incluidos entre las vacunas y que inoculas algo por una vía anómala y un principio que no estaría en la naturaleza normalmente. Entonces, yo diría que ahí es cada padre que tiene que sentir lo que hace, valorar el riesgo y dice, bueno, sí, pero por ejemplo el tétanos, a ver, hay que evaluar si un niño se hace unas graves heridas en un patio donde está el colegio de los caballos. Bueno, pues hay que evaluar el caso. Siempre se le puede poner una hemoglobina en ese momento. Es lo que quiero decir. También ahora hacen unas dosis muy vistas, muchas cosas. O sea, al pobre niño que le ponen contra 42 enfermedades. Y además Sí, con está todo un mes y apuntado, medio, 2 ¿eh? meses. Además, Y eso hay muchos trabajos que demuestran que es malo poner tanta, además ineficaz. Vacunar a tan temprana edad a los niños es ineficaz. Y además, tantas vacunas al mismo tiempo, además, perjudicial. sí, sí, porque el sistema Ineficaz y inmunitario es un perjudicial. poco, ¿no? Y sin embargo se hace. Así que cada cual, yo pienso que lo mejor es que vayáis a la página web, que os informéis y que toméis una decisión responsable después de haber tenido un estudio riguroso y ver todos los informes que existen al respecto y tomar una decisión respecto a vacunas y vacunas no. Perdona, ¿las vacunaciones de adultos cuando van a países tropicales, eso o dejan 4 días? Hombre, eso mejor lo dejamos para otro día, pero en todo caso lo que yo te diría es que a veces hay países que si no estás vacunado no te dejan entrar. Entonces ahí no tienes opción. Y si no es obligatoria, puede tener a tus miedos. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Es decir, si es una zona pues donde hay malaria, pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer. De prevención, me refiero, si no se vacunar. ¿Tenéis alguna duda, pregunta? ¿Algo más? Sí, pero en niños no es común, en adultos sí, pero yo no recuerdo, no digo que no puede existir, pero no recuerdo ningún caso de esclerosis múltiple en niños, ¿no? Es un conflicto múltiple de separación y de motricidad. Ataques de epilepsia, en cambio, sí, ¿eh? Ataques de epilepsia en niños son conflictos de motricidad. ¿Qué es un conflicto de motricidad? ¿Habéis visto el ejemplo que os he contado esta mañana? Es yo quiero, o sea, querer ir y no poder, o verte obligado a ir y no querer. A mí me puede decir, pues tienes que ir con la abuela. O yo no quiero ir con la abuela, pues sí, que tienes que ir con la abuela. Por eso siempre hay que hacer un consenso con los niños, porque a ver si por circunstancias tienen que ir con la abuela, pues bueno, va con la abuela, pero que, mira, a ver, mamá y papá van a trabajar, pues lo mejor es esto, tal y cual. Es decir, no tratar a los niños como si fuera, yo qué sé, un coche que lo aparcas en el sitio de tu conveniencia. Con el niño hay que dar una explicación, aunque sea muy chiquitito. Y a papá y mamá, como este fin de semana trabajan, les toca turno a papá y a mamá, pues por ejemplo, pues el fin de semana que se con la abuelita en cambio. Si no, fin de semana en que papá y mamá no trabajan, pues nos iremos todos juntos al camping, nos iremos todos juntos a la montaña. Pero al niño hay que dar una explicación. No llevarlo y aparcarlo en cualquier sitio como si fuera un objeto. No es un objeto, es un ser sintiente. Entonces, la medida que se le trate más adecuadamente al niño es cuando mejor. Entonces, no hará un conflicto de motricidad. Motricidad es como se dice, o verse obligado a hacer algo que no quiere, o querer hacer algo y no se le deja. Quiero ir a ver a mi amiguito, pues no, estás castigado. No quiero decir que un castigo un día le vaya a crear un conflicto de motricidad, pero tiene que ser algo que haya una cierta carga, ¿no? Que haya una cierta, que por lo que sea, la circunstancia vulnerable del niño en ese momento, el castigo, cómo se dice, cómo se hace, todo junto sea un conflicto con una carga afectiva importante que hace que el niño lo viva mal, ¿no?
Perdón, algún caso 23, 24 años. Es que no sé, como... También conocemos a la persona. ¿Qué? El hecho de que me digas la edad, La no, palabra es un conflicto múltiple de qué? No escuché la... de motricidad y de separación. Para poneros un ejemplo, pero no es de caso de niños, yo no he visto nunca ningún caso en niños, No, yo tampoco. pero enfermeras jóvenes sí. He visto muchos casos de esclerosis múltiples en enfermeras jóvenes. Y dos, que me vieron ver en poco tiempo de distintos hospitales. ¿Sabes cuál era el conflicto? Jovencitas, recién acabada su carrera, van al hospital. ¿Y dónde las ponen? En el pabellón de infecciosos. Sí, las ponen. Entonces tienen que poner un suero y las dos me explicaron la versión muy similar. Les tienen que poner un suero y entonces, en ese caso eran unos chicos que estaban diagnosticados de VIH positivo, y cuando les va a poner el suero, el chico les hace la broma, como que se mueve para que se pinchen ellos con la aguja y poder. Entonces a raíz les coge un miedo tremendo, y cada vez que tienen que ir a pinchar, poner los sueros, hacer los cuidados, los que sean, que de ahí, tienen miedo de pincharse con la aguja y contagiarse. Y eso va llevando a una situación de motricidad, de pedir cambio de sección y no se la conceden, de no saber si dejar la profesión o no, y la cosa se complica hasta que un buen día viene con esa sintomatología, les hacen la evaluación y les diagnostican esclerosis múltiple. Eso, vivir en soledad grave. Claro, siempre está el componente de vivir en soledad. A veces igual lo habla con su compañero, pero igualmente hay una carga afectiva muy importante, porque toda su vida con la ilusión de ser enfermera y la destina de con esta voy ya acabada, he probado todo, ya empiezo a trabajar, y le toca este destino y le toca esa circunstancia y esa experiencia. Es que es muy traumático. A veces no es simplemente vivir en soledad. Vivir en soledad, no nos quedamos clavados las palabras, porque normalmente cuando Hammer explica eso siempre dice el DHS es una emergencia, un conflicto biológico con la experiencia más traumática de tu vida vivida en soledad y en aislamiento. Pero no siempre se da esa circunstancia. Y cuidado, porque puede ser un error. ¿No has vivido en soledad? No, yo se lo conté a mi compañero. Sí, pero básicamente lo vivió en soledad, porque le da más vueltas en la cabeza estando solo, aunque le haya hablado, lo ha comentado. Y sobre todo, muy importante, y con eso quizás acabaremos hoy. Cuando un niño o un adolescente te cuenta algo, te confía algo, que para él le preocupa, que para él tiene una carga de angustia, de miedo, de dolor, de lo que sea, de preocupación, por mucho que eso nos parezca una solemne tontería en comparación con nuestros propios problemas, de hipotecas, de trabajo, de lo que sea, no le podemos decir al niño, pues es una tontería, pero esto no tiene ninguna importancia. Porque para el niño, o sea, la importancia o no es muy relativa de las cosas. Para el niño esa circunstancia es la más importante de su vida. Y aunque para ti lo veas una cosa tonta, para tu hijo o tu hija es muy importante. Menospreciar la carga afectiva en la que tu hija está viviendo esa situación es hacerlo gravedad. Por lo tanto, cuando un hijo o una hija te cuenta algo y te confía algo, nunca le quites carga directamente. Indirectamente sí. A ver, cuéntame. Bueno, pues mira, a ver, esto, pues mira, lo que podrías hacer es hacer esto o hacer... depende del contenido. Y ahora tenemos muchos ejemplos. Podrías hacer esto otro, pero nunca restarle cargas y decirle, a ver, si esto es una tontería, si esto no tiene importancia. Jamás. Es un gravísimo error decirle a un niño, qué tontería, si esto no tiene importancia. Si el niño te lo ha contado y te ha pedido tu ayuda, es porque para él es muy importante. Restarle tu importancia es no escucharle, es no atenderle. El niño no se siente atendido adecuadamente, con lo que te va a dejar de contar nada más y lo va a vivir en soledad. Tú vas a ser la que le provoque que lo viva en soledad. Entonces, eso sería un aspecto muy importante tener en cuenta. Claro, yo sé que ha sido mucha información para un fin de semana, que hay cosas que podríamos haber hablado muchísimas más horas, pero que el tiempo, pues, ya de sí, yo espero que os haya podido ser útil. Y bueno, que si me enviáis un correo, pues yo os envío las hojas y ¿qué más?
Y que bueno, que si tenéis cualquier duda de lo que vayáis hablando ahora, si os ocurre cualquier pregunta, pues que me la podéis hacer. Y que os agradezco mucho que hayáis venido hoy. Y que bueno, pues quizás un poquito más adelante, pues si os apetece profundizar, pues seguimos profundizando en el tema, ¿no? Pero recordar algo, Recordar que nunca os creéis nada de nadie, incluido lo que digo yo. De la información que he recibido hoy, cuestionarla, ponerla en práctica, revisarla, observarla, se cumple. Veo que es coherente, veo que sí, que lo compruebo en mi vida cotidiana, veo que información de que he recibido me es útil y me da buen resultado, pues es válida. Y si no, no lo es. Y hay que seguir buscando. Claro. ¿Vale? Pues, Buenas noches. muchas gracias.